Quiero invitarles a leer los primeros 4 versículos de este pasaje. Si pueden acompañarme siguiendo con la vista este pasaje y luego vamos a orar. Dice así la palabra de nuestro Dios. Aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Y él les dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación. Vamos a orar. Padre bueno, Padre amoroso, compasivo, de misericordia, Padre justo y verdadero, Padre y Dios nuestro, de nuestra salvación, te bendecimos y te exaltamos y te decimos como Jesús enseñó a sus discípulos: santificado sea tu nombre. Muy exaltado seas tú, reverenciado, adorado seas tú. En esta mañana, como iglesia, nos hemos reunido para adorarte a ti en diferentes maneras, de diferentes manifestaciones de adoración. Y lo hemos hecho, pero ahora queremos sentarnos a tus pies. Como escuchábamos el domingo pasado, cuando María escogió la mejor parte, mientras Marta estaba afanada en muchos quehaceres. Queremos ahora sentarnos a tus pies y escucharte hablar a nuestros corazones. Oh Señor, sé con las limitaciones del predicador, llénalo de ti. Necesito de ti. Bendice a tu iglesia, edifica a tu iglesia y salva por el evangelio a aquel que tal vez en esta mañana vino sin esperanza y sin salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Imagínate a un pianista de clase mundial en medio de un concierto magistral. Hay un pianista dominicano, se llama Michael Camilo, ¿lo conocen? Excelente, pero no es mejor que los cubanos. Hay un pianista famosísimo, un jazzista llamado Chucho Valdés. Quítate el sombrero delante de él. Pero imagínate un pianista así, de clase mundial en medio de un concierto magistral. El público queda asombrado ante la fluidez de sus manos y la belleza de toda su música. Y al terminar, alguien se le acerca y le dice: oigan esto, daría mi vida por tocar como usted, como a veces yo quiero tocar como Alejandro o como Abner y no puedo. O como Gabriel. El pianista lo mira y le responde: eso es exactamente lo que hice. Di mi vida en la disciplina del ensayo para poder tener esta libertad en el escenario. Justamente los discípulos de Jesús, durante su caminar con él en su ministerio, ellos pudieron ver el concierto de la vida de Jesús. Sus milagros, su autoridad, sus poderosas enseñanzas, también su paciencia, su calma. Y se dieron cuenta de algo, se dieron cuenta que el secreto no estaba en su técnica pública ni en su disciplina privada. Entendieron que el secreto no estaba allí, entendieron que la oración no es un evento especial para momentos de crisis o momentos particulares. Es la disciplina espiritual diaria que moldea nuestra capacidad de vivir como cristianos. Esa es la oración. Y hay diversas disciplinas espirituales en las que todo creyente debe ejercitarse.
Las disciplinas espirituales como medios de la gracia son usadas por Dios ¿para qué? Para llevarnos a crecer en nuestra relación con Él, y deben llevarse a cabo de dos maneras, tanto de manera pública como de manera privada. Por ejemplo, cuando mencionamos de disciplinas espirituales, tú dirás, pastor, ¿y qué significa eso de disciplinas espirituales? Bueno, entre ellas están la lectura y el estudio de la palabra de Dios, la adoración pública o privada, el retiro, un tiempo aparte para uno llevar su mente y su corazón delante del Señor, a meditar en el Señor, el ayuno también, perseverar en congregarse para crecer también en comunión con otros creyentes, participar de la cena del Señor, entre otras. Hay otras disciplinas espirituales. Y esto de las disciplinas espirituales es como el apóstol Pablo exhortó, exhortando y escribiéndole a Timoteo, su hijo espiritual, cuando le dice en 1 Timoteo 4:7, disciplínate a ti mismo para la piedad. El pastor Donald Whitney menciona, las disciplinas son cosas que usted hace. El objetivo de practicar una disciplina en particular, desde luego, no tiene que ver tanto con hacer como con ser, es decir, ser como Jesús. Eso es lo que Dios está haciendo en nosotros, formando a Cristo en nosotros. Pero la manera bíblica de crecer para ser más como Jesús es mediante el hacer las disciplinas espirituales bíblicas con la motivación apropiada. Ahora bien, la disciplina espiritual de la oración ocupa un lugar muy especial. Y nos preguntamos, ¿con qué frecuencia debemos orar? ¿Tú te acuerdas cuando el apóstol Pablo le escribe a los tesalonicenses, en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, cuando Pablo dice ahí que debemos orar, dice, orad sin cesar. Orad sin cesar. De modo que la oración no es ni solo en un momento, ni tampoco es una opción, es un mandato, y es en todo momento que se pueda, todo momento en que tú puedas y yo pueda orar. Por otro lado, la oración no solamente es un mandato y es en todo momento que debemos hacerla, sino que es un privilegio. Nosotros tenemos, imagínate esto, tenemos no a la oficina oval de Donald Trump, ni a la casa presidencial con Abinader, tenemos acceso al mismo trono de la gracia, del Dios omnipotente, del Dios del universo, como dice Hebreos 4:16, acercarnos con libre acceso por medio de Cristo al mismo trono de la gracia, donde alcanzamos misericordia y hallamos gracia para el oportuno socorro. Pero si somos honestos, todos nosotros hemos luchado con la práctica de la oración, ¿no es verdad? La oración es una de las disciplinas espirituales que nos resulta más difíciles de practicar como cristianos. Como escuchaba estas palabras del pastor Martin Lloyd-Jones, escuchen. Si nunca has tenido dificultad para orar, te aseguro que nunca has orado. No existe disciplina más difícil en la vida de un cristiano que orar. Y yo te pregunto, y me hago la pregunta a mí también, cuando estaba estudiando este pasaje, me confrontó a mí mismo. ¿Te has distraído alguna vez cuando tú estás orando? ¿Te distraes? Es asombroso que tan fácilmente nos distraemos cuando intentamos orar. Nuestra mente empieza a vagar entre ideas y pensamientos de cosas que tenemos pendientes por hacer o preocupaciones. A veces yo en lo personal tengo que pedirle al Señor, perdóname que me desconcentré, Señor, te estaba diciendo. Son muchas las veces que también dejamos la oración como un apéndice de nuestro día y hay que hacer un sobreesfuerzo para poder hablar con Dios en oración y concentrarnos en lo que nosotros le estamos diciendo a Dios. O tal vez te sucede que no sabemos qué le vamos a decir a Dios, nos quedamos sin palabras. Y es por eso que es vital el papel del Espíritu de Dios en nosotros. ¿Para qué? Para ayudarnos a orar. Y justamente esto fue lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos 8, 26 y 27. Oigan esto.
De la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. En otras palabras, es como si el Espíritu Santo fuera delante del Padre y dijera: Padre, mira, escucha, no, Él no quiso decir eso, Él quiso decir esto. Él quiere decir esto. Él necesita más bien esto. ¿Cuántas veces tú y yo le hemos pedido algo al Señor y el Señor no nos da eso, sino que nos da otra cosa y tú te quedas como que, oh, no pedí eso, no era lo que quería? O Dios me dio más abundante de lo que yo esperaba. ¿Te ha pasado eso a ti? A mí me ha pasado. Así que en el texto que estudiaremos hoy veremos que, y esta es la idea que surge de este pasaje, la oración es una disciplina espiritual fundamental que debe moldear tu vida como cristiano. Por eso, a la luz de este pasaje, veremos un par de razones por lo que necesitamos crecer y ejercitarnos en la disciplina espiritual de la oración, con la que Dios moldea nuestro corazón o nuestros corazones. Debo decirles que este pasaje es tan rico, extraordinariamente rico, que tendríamos nosotros varios sermones de lo que veremos en el día de hoy, lo que estaremos viendo hoy. En primer lugar, la primera razón, porque la oración es esencial para aprender dependencia en Dios. Versículo 1, aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. ¿Cuál era la costumbre en los tiempos bíblicos? Y en modo especial en los tiempos de Jesús. Se esperaba que los maestros en ese tiempo, como parte de su discipulado y de su entrenamiento a sus seguidores, pues enseñaran a sus discípulos a orar. Eso era parte. Y eso es lo que justamente se nota en estas palabras de uno de los discípulos de Jesús, que se acerca a él y le dice: Señor, enséñanos a orar. Y atiendan lo que dice: así como Juan enseñó también a sus discípulos. Juan el Bautista es de quien se está hablando en este versículo. Él tuvo varios discípulos. De hecho, si tú te acuerdas, uno de los discípulos de Juan el Bautista luego fue discípulo de Jesús, Andrés. Luego también se comenta que Juan estuvo también bajo la guía y la dirección de Juan el Bautista. De seguro que la oración ocupó un lugar muy importante en la vida de Juan el Bautista, en la que él entrenó también a sus discípulos. Y el ministerio de Juan el Bautista fue muy importante. Yo no sé si tú te acuerdas cómo Jesús lo llama a él en capítulo 7 de Lucas, versículo 28. El mismo Jesús dice de él que es el mayor de los profetas, el mayor de todos los profetas. Y nos hacemos la pregunta: si Juan el Bautista, que tuvo tan poderoso ministerio, dependió de la oración y enseñó a sus discípulos a depender de la oración, ¿cuánto más nosotros? No necesitamos depender de la oración en nuestra relación con Dios. De hecho, Dios nos llama a ser discípulos, lo cual también involucra el guiar a otro, a llevarlos a entrenarse en las disciplinas espirituales, y eso incluye el entrenamiento en la oración. Y yo te hago la pregunta y me hago la pregunta: ¿qué tanto estamos modelando la dependencia de Dios en la disciplina de la oración? ¿Nos tomamos en serio el discipular a otros? En esta disciplina, ¿estás discipulando a alguien o guiando a alguien espiritualmente? Sin embargo, este texto no nos deja ver a alguien mayor que Juan el Bautista, que dependió de la disciplina espiritual de la oración. Y ya sabemos quién es: Jesús. Jesús mismo. Mira conmigo como dice otra vez el verso 1. Aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar.
Probablemente, muy probable, es que Jesús estuviera cerca de sus discípulos mientras él estaba teniendo este tiempo de oración. Y así este discípulo aprovechó para hacerle esta petición, de seguro en representación de los demás. Tal vez le dijeron, acércate al Señor y dile que nos enseñe a orar. Dile esto. Pero escucha esto. Lucas mismo nos habla en su evangelio acerca de la vida de oración de Jesús. Por ejemplo, mira conmigo, en 3:21, si lo quieres buscar en tu Biblia ahora o después, ¿qué hizo Jesús? Jesús oró durante su bautismo. En el 5:15 al 16, cuando su fama iba creciendo y las multitudes venían a él oraba. En el 6:12, antes de escoger a sus discípulos, Jesús pasó la noche orando a su Padre, dice el texto. En el 9:18, antes de pedir la confesión de los 12 discípulos acerca de quién era él, Jesús estuvo orando. En el 9:29, cuando ocurrió la transfiguración, ¿qué estaba haciendo Jesús? Orando. Pero hay un momento de oración más que fue muy significativo y fue muy particular. ¿Recuerdas Getsemaní? Mira conmigo Lucas 22, 41 y 42. Dice el pasaje, y se apartó de ellos como a un tiro de piedra y poniéndose de rodillas oraba, diciendo, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mis hermanos y amigos, nuestro amado Salvador y Señor en su humanidad mostró la verdadera naturaleza de la dependencia del Padre y lo que es orientar también el corazón a la voluntad de Dios en medio de su vida de oración hasta el momento, incluso el momento más oscuro que él podía vivir, el momento en que él iba a ser entregado. El autor de Hebreos 5:8 nos dice de Jesús, aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Tú sabes cuál es el sentido de este texto? Este texto nos apunta no a que Jesús fue defectuoso en su obediencia y por eso tenía que orar. No, más bien para llegar a ser nuestro perfecto representante ante el Padre, Jesús recorrió el camino por los que sí son defectuosos. ¿Y tú sabes quiénes son? Tú y yo. Él recorrió ese camino para así cumplir el maravilloso plan redentor del Dios Trino a favor tuyo y a favor mío. De modo que, mis hermanos, si el perfecto Hijo de Dios oraba, ¿acaso tú y yo no debemos hacerlo? ¿Y cuál es la respuesta obvia? Por supuesto que sí. C.S. Lewis dijo, yo no oro para cambiar a Dios. Oro porque la oración me cambia a mí, me hace depender de aquel que es inmutable, aquel que no cambia. Yo no vengo a Dios para cambiarlo a Él, no, Él es soberano. Así que la petición de este discípulo pone de manifiesto nuestra propia naturaleza como discípulos hoy. En este tiempo necesitamos de que Dios nos siga enseñando a ejercitarnos en la disciplina espiritual de la oración por la que somos enseñados a depender más de Dios en nuestra vida y menos de nosotros mismos. Ya hemos visto la primera razón de por qué la oración es una disciplina espiritual fundamental que debe moldear tu vida como cristiano. En primer lugar, porque la oración es esencial para depender de Dios, aprender dependencia de Dios. Pero en segundo lugar, y finalmente, porque la oración orienta nuestros corazones hacia la voluntad de Dios. Mira conmigo los versículos 2 al 4. Y Él les dijo, cuando oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Danos hoy el pan nuestro de cada día
y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación. Aquí hay un par de cosas para aclarar antes de que nosotros veamos algunos detalles de esta oración de Jesús, comúnmente conocida como el Padre Nuestro. Y es por eso que hemos titulado este sermón justamente la oración según Jesús. Primero, aquí hay una diferencia entre el pasaje que estamos viendo, entre la enseñanza de Jesús de este registro de Lucas y el de Mateo. En Mateo también aparece este modelo de la oración conocido como el Padre Nuestro. La enseñanza de Jesús sobre la oración en Mateo capítulo 6, en el Sermón del Monte, versículo 9 al 13, fue una instrucción mucho más amplia dentro del Sermón del Monte que él predicó en Galilea. Y aquí en Lucas fue esta oración, esta enseñanza sobre la oración fue a petición de sus discípulos, pero en Judea, al final de su ministerio, camino a Jerusalén, donde finalmente él sería entregado. Pero escucha esto, es muy probable que Jesús enseñó acerca de la oración a sus discípulos en muchos momentos, de muchas maneras, pero solo se muestran estos dos eventos. En Mateo, el registro de Mateo, unos meses antes, en el Sermón del Monte, Jesús había enseñado sobre la oración, un pasaje más extenso acerca de la oración, el Padre Nuestro. Y ahora en Lucas, los discípulos le piden otra vez: Señor, enséñanos a orar. Le dicen: enséñanos a orar. Y es cuando Jesús les da estas palabras. Y seguramente en muchos momentos Jesús enseñó a sus discípulos a orar. Esos registros no los tenemos aquí en la Escritura. Realmente todo lo que Jesús enseñó no lo tenemos aquí. Porque según Juan capítulo 21, versículo 25, todas las enseñanzas de Jesús no cabrían en este ejemplar de nuestra Biblia que tenemos aquí, en el registro de la revelación escrita. Ahora sí, todo lo que nosotros necesitamos fue lo que Dios nos dio en esta palabra, en su palabra. Eso sí. Eso en primer lugar, la primera aclaración. La segunda es que el propósito de esta oración no es para que sus discípulos y nosotros la usáramos como una repetición. Jesús no dijo: mira, repitan esta oración. No. Jesús dejó esta oración como los elementos que nosotros debemos incluir en nuestras oraciones. Era como decir: cuando sea que oren, usen estos elementos o incorporen estos elementos a sus oraciones. Esa es la idea. Aunque, si tú quieres practicar, orar el Padre Nuestro, no es ningún tipo de problema. El asunto está en que no se convierta en una vana repetición, y saben a lo que yo me refiero. Tercero, si Jesús, mis hermanos y amigos, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, nos quiere enseñar algo sobre la oración, tú sabes que sería muy importante que le prestemos atención. Es la segunda persona de la Trinidad, Dios mismo, diciéndonos algo acerca de la oración. Los discípulos sabían que la vida de oración de Jesús era de un maestro diferente a los demás maestros religiosos de su tiempo. Tú sabes qué había pasado con Israel. Israel, hasta el momento en que Jesús llega, se encarna, la religión verdadera en Israel se había distorsionado. Israel se había alejado de Dios. Y esa verdadera adoración había sido cambiada. ¿Tú sabes por qué? Por hipocresía y paganismo. Por eso es que las palabras de Jesús en Mateo 6, en el Sermón del Monte 5 al 7, nos dice: cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Eso es todo lo que tendrán. Pero tú, cuando ores,
entra a tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y al orar, no usen ustedes repeticiones sin sentido, ¿se dan cuenta? Como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. La idea aquí es que cuando tú y yo vayamos a orar, lo hagamos de corazón. Lo hagamos no de manera religiosa y vacía y vana, para impresionar a Dios. ¿Acaso tú y yo podemos impresionar a Dios? Solamente uno impresionó a Dios: Jesús. Él sí. Así que eso motivó a sus discípulos a hacerle esta petición. ¿Y qué podemos aprender sobre el modelo de esta oración de Jesús? Mira conmigo el primer elemento, versículo 2. Hay 6 elementos en esta oración. El primer elemento es Padre. Padre. Mis hermanos y amigos, Dios para sus hijos, y esto quería decirle Jesús a sus discípulos, no es una entidad todopoderosa que está separada de su creación y de nosotros, y que no tiene que ver con nosotros, sus hijos, como lo presenta el deísmo. ¿Sabe cuál es la filosofía del deísmo? El deísmo presenta a Dios como un gran relojero que tomó un reloj y le dio cuerdas. El mundo es ese reloj, le dio cuerdas, lo dejó funcionando y se alejó. Ese no es el Dios del cristianismo. Ese es un falso Dios. No. Dios es alguien que está cerca de nosotros. Tampoco Dios es alguien a quien podamos impresionar con palabras rebuscadas que también son usadas para impresionar a otros que escuchan. Como yo decía hace un momento, Dios no es ese Dios que se impresiona de esa manera. Dios es nuestro amado Padre con quien podemos tener una relación de cercanía e intimidad especial, a quien podemos abrir nuestro corazón en toda circunstancia, en todo momento. Como lo menciona Juan Bunyan, es abrir el corazón o el alma a Dios en una forma sincera, sensible y afectuosa. Y esto Él es nuestro Padre. Él es nuestro Padre amado. Aún en el Antiguo Testamento, Dios se mostró como un Dios cercano a su pueblo. Por ejemplo, mira conmigo el Salmo 91:15. Me invocará y le responderé. Yo estaré con él en la angustia, lo rescataré y lo honraré. Salmo 145:18. El Señor está cerca de todos los que le invocan, de todos los que le invocan de verdad. Y tú sabes una cosa, rara vez Dios fue llamado Padre en una oración en el Antiguo Testamento. Hay un par de pasajes. Sin embargo, al venir Jesús, la cercanía de Dios fue restaurada, y estos elementos de la oración que vemos en el Antiguo Testamento, que ya estaban en el Antiguo Testamento, Jesús lo trajo, y los trajo de una forma muy clara y especial. Fue como si Jesús viniera y refinara esos elementos de la oración que ya estaban en el Antiguo Testamento, incluyendo esta palabra Padre, trayendo esta palabra Padre. Ahora escucha esto: Dios es llamado Padre en Mateo, Marcos y Lucas 65 veces. Y en el Evangelio de Juan es llamado Padre 100 veces. Pregunta, ¿no hay un énfasis ahí? 100 veces solo en el Evangelio de Juan. Así que Jesús estaba llevando a sus discípulos a orar en un sentido de relación con Dios, de una relación muy especial con Dios. Los judíos veían a Dios como Padre en el sentido de creador poderoso, sustentador. Pero ahora Jesús trae un sentido de relación íntima con Dios. Y el término que usa aquí Jesús es la palabra Abba. Abba, que significa papá. Hay otra palabra para madre que es Ima. Y es una palabra de afecto, afecto. De un padre tierno y cercano. Así que, mi hermano, cada vez que tú dices Padre en tus oraciones,
Tú y yo no somos uno más del montón. Tú eres escuchado como un hijo especial de Dios. Un hijo especial de Dios, y se hace una celebración en el cielo en la relación del Padre contigo. Hay gozo en los cielos. Mis hermanos, a diferencia de los reyes y de los que están en eminencia y autoridad, que están muy limitados en escuchar peticiones a las necesidades de los hombres, Dios nuestro Padre no está limitado. Él no se cansa de escuchar a sus hijos. ¿Cómo Él lo hace? Él es Dios. Si me lo diría, dejaría de ser Dios. Pero el segundo elemento que debemos siempre incorporar a nuestras oraciones es la honra de nuestro Padre, que es nuestro Dios. Mira conmigo, versículo 2, otra vez. Dice: Padre, santificado sea tu nombre. Mis hermanos y amigos, Dios desea que su nombre sea santificado en nosotros. ¿Qué significa esto? El nombre de una persona en el contexto bíblico habla de quién es esa persona. Así que cuando se hace referencia a que oremos que el nombre de Dios sea santificado, la idea es que la reputación de Dios sea honrada en medio de nosotros y por medio de nuestras vidas. Mis hermanos, aunque Dios nuestro Padre se deleita en responder nuestras peticiones de oración, nuestras oraciones deben estar menos centradas en nosotros y más en Él. Lo repito, tus oraciones y mis oraciones deben estar más centradas en Él y menos en nosotros, menos en ti y en mí, más en honrar a Dios que en mi propio beneficio. Hay un texto que me gustaría hacer referencia en esta parte. Miren conmigo Ezequiel capítulo 36, versículos 22 al 28, un poco extenso, pero dice: por tanto, dile a la casa de Israel, así dice el Señor Dios, no es por ustedes, casa de Israel, que voy a actuar, sino por mi santo nombre, que han profanado entre las naciones a donde fueron. Vindicaré la santidad de mi gran nombre, profanado entre las naciones, el cual ustedes han profanado en medio de ellas. Entonces las naciones sabrán que yo soy el Señor, declara el Señor Dios, cuando demuestre mi santidad entre ustedes a la vista de ellas, porque los tomaré de las naciones, los recogeré de todas las tierras y los llevaré a su propia tierra. Entonces los rociaré con agua limpia y quedarán limpios de todas sus inmundicias, y de todos sus ídolos los limpiaré. Verso 26. Además, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y le daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Habitarán en la tierra que di a sus padres, y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Aunque estas palabras son una referencia directa a la restauración de Israel como nación del cautiverio, esta es una promesa, ¿sabe de qué? De salvación extensiva, no solo a Israel, es extensiva a todo aquel que abrace el evangelio. Nota conmigo lo que dice el versículo 26 y 27. Dice: además, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón tierno de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu. De modo que hay un cumplimiento en esta promesa cuando por la llegada de Cristo, tanto judíos como gentiles, judíos como dominicanos, judíos como cubanos, judíos como venezolanos, judíos como gringos, judíos como haitianos, o de la nación que tú quieras poner,
cuando en la llegada de Cristo los gentiles sean salvos y Dios comience a ser honrado en ellos, viniendo a ser nuevas criaturas en Cristo, tanto para Israel como para todas las naciones, de los que tú y yo somos parte. Pero no solo esto, no solamente en la salvación, mira qué se incluye también aquí en el proceso de la salvación de un creyente, y es la santificación del creyente. Versículo 27, pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Así que lo que está diciendo Jesús aquí es una parte principal de la oración, y es que Dios se ha dado a conocer como santo por medio de ti y de mí, que tú y yo, al hacer la voluntad de Dios, mostremos a Dios en nosotros y por medio de nosotros. Ese es el punto. Y esta es la idea, Señor, que otros, y esta podría ser una buena oración, Señor, que otros vean tu carácter santo por medio de mi vida. Y eso incluye que mi familia lo vea, que mis compañeros de trabajo o de estudio lo vean, mis vecinos lo vean, mis hermanos en Cristo lo vean, dentro y fuera de la iglesia, en todo lugar, que todos lo vean y te vean a ti. Pero mira ahora la tercera parte de la oración que está conectada con esto. Dice el versículo 2, venga tu reino, venga tu reino. Dios desea establecer su reino, su gobierno en nosotros y alrededor nuestro. En otras palabras, que tu gobierno, Señor, se establezca en mí y en todo lugar. Mis hermanos, ¿cómo vive la gente en nuestra cultura hoy? ¿De qué manera? La mayoría piensa que la dirección de su vida depende de ellos. Y sabemos los letreros que aparecen en las guaguas, mi propio esfuerzo. ¿Verdad que sí? O aquí, guayando la yuca. O yo mimitico soy. No es ese pensamiento de que la dirección de su vida depende de ellos. Nadie gobierna sus vidas, esa es la verdad. Viven egocéntricamente. Pero escucha esto, mi hermano y mi hermana y mi amigo. Tú y yo tenemos esta misma inclinación en nuestro corazón desde Adán y Eva. Sin embargo, cuando Cristo viene a nuestras vidas, debe comenzar a ocurrir un cambio en nuestra vida. Ya no somos dueños de nosotros mismos. Ahora tenemos a otro Señor. Cristo es nuestro Señor. Él es nuestro Señor. Recuerda lo que Jesús dice en Lucas 9:23. Y a todos les decía, si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tus planes y mis planes, nuestros planes y agendas personales cambian y comienzan los planes y la agenda de Cristo en nosotros. Ya no somos más autónomos. A.W. Pink dijo, pedir venga tu reino es un acto de traición contra nuestro propio ego. Es decirle a Dios, ya no quiero ser el rey de mi propia vida. R.C. Sproul lo dice de esta manera, la oración por el reino es un compromiso de obediencia. No podemos orar con integridad para que su reino venga si al mismo tiempo estamos resistiendo la voluntad de Dios en nuestras vidas. Queremos que tu reino venga en todo lugar, Señor, se establezca. Y el Señor nos pregunta, ¿y está mi reino controlando y dirigiendo tu vida? ¿Tu vida? Ya mis deseos no están centrados en mí mismo, sino en los deseos y en los planes de Dios para mí, haciendo cada día un ejercicio espiritual de someternos al señorío de Cristo en nosotros. Y más aún, cuando nosotros somos salvos, nuestros deseos, los deseos de que nuestro propio reino personal ahora pasa
de nuestro micromundo a lo macro. Nosotros entonces nos incorporamos ¿a qué? A los planes del reino de Dios y deseamos que sea establecido en nosotros y en todo lugar. Venimos entonces a formar parte de un plan mayor que Dios está ejecutando en la humanidad, contribuyendo con el avance del reino donde Él nos ha puesto, donde Él nos puso. Tú y yo, mi hermano y mi hermana, no podemos ser indiferentes ante la maldad delante de nuestros ojos, pero también ante la maldad de nuestros propios corazones que gobierna, esa maldad que gobierna este mundo. Así que nuestra oración y nuestra lucha por el establecimiento del reino de Dios debe ser constante. No un instante, no un tiempo, un momento en que nos emocionamos. Señor, venga tu reino. No, es en todo momento. En todo momento. John Stott dice, el reino de Dios no es un territorio, es un gobierno. Orar por su venida es pedir que el gobierno de Cristo sea reconocido en cada rincón de la sociedad humana. El tema del reino de Dios fue clave, fue central en la predicación de Jesús durante su ministerio. Y del mismo modo, escucha esto, debe ser central en nuestra proclamación del evangelio por medio nuestro de manera personal o en nuestra iglesia, corporativamente. Así que tu deseo y mi deseo sea que el reino de Dios sea establecido en nosotros y en todo lugar y que nos dé siempre la pasión por aprovechar cada oportunidad para proclamar que el reino de Dios se ha acercado, que el reino de Dios ha venido. Dios nos guarde como iglesia de darle más importancia a la administración de este lugar, a los proyectos que quisiéramos perseguir. Que el reino de Dios sea establecido cada vez más en nuestros corazones y en todo lugar. Los proyectos deben tomar y los planes eclesiásticos deben estar supeditados a el plan y el deseo, el gran plan de Dios de establecer su reino en nuestras vidas y en todo lugar. Y un cuarto elemento de la oración nos lleva a orar de nuestro enfoque ahora a Dios, a otros tres que tienen que ver con nosotros, y lo encontramos en el versículo 3. Vean conmigo, versículo 3. Danos el pan nuestro de cada día. Dios desea sustentarnos espiritual y materialmente, mis hermanos. Entre el instante en que nosotros recibimos a Cristo como Señor y Salvador y su venida por nosotros, en ese tiempo todavía, en ese intervalo de tiempo en que Cristo está por venir por su iglesia, o sea que partamos a Él, Dios sabe que nosotros necesitamos de todo tipo tenemos todo tipo de necesidades. De modo que la petición por el pan en la oración representa todo lo que normalmente tú y yo necesitamos para nuestra vida. Así que no incluye solamente las necesidades físicas, sino las necesidades en todo sentido. Y debemos recordar que tu Dios, que nuestro Dios ha prometido que Él proveerá para cada una de esas necesidades. Y por tanto, sí debemos, claro, ser diligentes. Debemos ser productivos, pero no confiando en nuestras propias capacidades, sino en el Dios que da las capacidades, y no ambicionando pecaminosamente las riquezas de este mundo, dejando a Dios a un lado. Así que la oración sería de esta manera: Padre, susténtame en todo sentido para que pueda yo glorificar tu nombre y proclamar tu reino. Esa debe ser. Recuerda las palabras de Jesús en el Sermón del Monte en Mateo 6, 31 al 34. Por tanto, no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. El Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas, Él lo sabe. Pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástele a cada día sus propios problemas.
En otras palabras, no ponga la carreta delante de los bueyes. Los bueyes van delante. La carreta debe ir detrás. Yo oro y espero que Él responda. En medio de una sociedad materialista, dependamos de nuestro Padre Celestial, quien no solamente conoce nuestras necesidades, sino que ha prometido suplirla, como yo acabo de mencionar. Y por eso deberíamos orar como el escritor de Proverbios, en Proverbios capítulo 30, versículo 8 al 9. Aleja de mí la mentira y las palabras engañosas. No me des pobreza ni riqueza. Dame a comer mi porción de pan. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿y quién es Dios? ¿Quién es el Señor? O sea que menesteroso y robe y profane el nombre de mi Dios. Observa conmigo ahora el penúltimo elemento de nuestra oración, versículo 4. Perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Dios es perdonador. Dios desea perdonarnos y que seamos perdonadores también. Jesús quería que sus discípulos tuvieran muy claro en su mente, en sus oraciones, cuánta gracia habían recibido. Y asimismo ellos debían orar. Somos salvos. ¿Por qué? Por gracia. Y necesitamos de abundante gracia para cada día. Y este aspecto de la oración revela que nosotros deberíamos vivir con una conciencia sensible de cuánta gracia y cuánto hemos sido perdonados por Dios y cuánto necesitamos de su perdón cada día. De tal manera que tanto ellos, los discípulos, como nosotros hoy, debemos vivir, como lo mencioné, con una conciencia clara de quiénes somos delante de Dios. Tú sabes quién tú eres y quién yo soy delante de Dios, un hijo perdonado. Perdonado, que no tiene una obediencia perfecta ni un amor perfecto para con Dios, pero fuimos perdonados y dependemos de ese perdón cada día, y eso al mismo tiempo nos debe llevar a ser perdonadores con otros. Y tú sabes la importancia que tiene orar y vivir según este aspecto de la oración. Mi hermano y mi hermana, la razón es que si nosotros oramos de esta manera y lo practicamos y somos perdonadores, tú sabes que estamos mostrando que somos hijos de Dios. Si tú no perdonas, tú no eres hijo de Dios. Pastor, es que usted no sabe lo que esa persona me hizo. Usted no tiene ni idea. Yo le tengo un trompo embollado a esa persona que usted no se imagina. Si Dios quisiera desenrollar el trompo que Él tiene contra nosotros, ¿dónde quedaríamos? Como yo le he dicho a mis estudiantes en otras ocasiones, estaríamos feos para la foto y borrosos para el video. Jesús dijo en Mateo 5, 44 y 45, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. Pastor, no siga leyendo. Para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos. Pastor, no siga. Porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, incluso por ese verdugo, pastor. Sí. Y Él hace llover sobre justos e injustos. ¿Y cuál es la conclusión de esto? Si tú y yo somos hijos de Dios, imitaremos con otros lo que Él hizo y sigue haciendo por nosotros. Mi hermano, mi hermana, Dios saldó en Cristo toda tu deuda de pecado. Entonces, ¿persistirás tú en guardar deuda a otros? ¿Vas a insistir en eso? Así que, ¿cómo oramos a Dios? Oramos a Él como alguien con quien tenemos una relación íntima de padre a hijo, como ya hemos visto. Oramos como alguien a quien queremos honrar. Oramos a Dios, a un Dios que es soberano. Oramos a Dios como proveedor, como salvador. Y finalmente oramos a Dios
como nuestra seguridad. Y el sexto y final aspecto de esta oración, al final del versículo 4, ve conmigo, y no nos metas en tentación. No nos metas en tentación. ¿Tú sabes cuál es el deseo aquí? Que tú recuerdes, si yo recuerdo que Dios quiere que nosotros venzamos en las pruebas, que nosotros venzamos en las pruebas de fe. Mis hermanos, de este lado de la eternidad, viviremos en constante acecho por nuestras almas. Y Jesús sabía que esta realidad para sus discípulos, siendo Él mismo, como dice Hebreos, tentado en todo. Dice la palabra que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Debemos recordar también en Santiago capítulo 1, versículos 13 y 14. Escucha esto: que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, y Él mismo no tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando es llamado y seducido, o llevado y seducido por su propia pasión. La versión Reina Valera dice concupiscencia. Así que, ¿cuál es la idea en este aspecto de la oración? Señor, protégenos de que las pruebas, que las pruebas lleguen a convertirse en una tentación para mí, y guárdame del mal. Pregunta: si tú oras así, yo oro así, ¿tú crees que Dios no va a escuchar? Claro que Él va a escuchar. Y claro que Él te va a guardar. Porque Él quiere guardarte a ti, a mí, del mal. Mis hermanos, como yo mencioné antes, si Cristo nos dice algo acerca de la oración, es de suma importancia que le pongamos atención. Hemos visto ese modelo de la oración de Jesús, y que como la intencionalidad de Él para que nosotros incorporemos a nuestra vida de oración estos aspectos que Él nos ha dicho aquí. Justamente en forma de parábola, Jesús, luego de este modelo de oración, Él nos da una razón poderosa, y con lo que yo quiero cerrar en esta mañana, para depender de la oración al Padre. Aunque no tenemos todo el tiempo para ver este texto como me hubiera gustado, para mencionar los detalles de este texto, de todos modos, mira conmigo estas palabras. Y fue como Jesús razonando con sus discípulos y contigo y conmigo. Mira lo que dice, versículo 5. También les dijo: supongamos que uno de ustedes tiene un amigo y va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha llegado de viaje a mi casa y no tengo nada que ofrecerle. Y aquel respondiendo desde adentro le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme para darte nada. En otras palabras, no me molestes. Les digo, versículo 8, que aunque no se levante a darle algo por ser su amigo, no obstante, por su importunidad, se levantará y le dará cuanto necesite. Versículo 9. Así que yo les digo, ¿se dan cuenta? La deducción es esta: pidan entonces y se les dará. Dios no es como ese amigo que fue importunado. Pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Ese es ese Dios a quien tú y yo oramos. Él no deja la puerta cerrada, o como decimos en buen dominicano, Dios no nos sube los vidrios. Tú eres su hijo. Claro, como dice el anuncio, ciertas restricciones aplican. Si tú no has conocido a Cristo como tu Señor y Salvador, los vidrios de Él están cerrados para ti. ¿Tú sabes cómo se baja ese vidrio? Si tú vienes a Él y le dices: perdóname por mis pecados, venga tu reino a mi vida, sálvame, gobierna tú mi vida, estoy harto de vivir como me ha dado la gana, ahora me rindo a tus pies, hazme un hijo tuyo, dame salvación y vida eterna.
Dios se complace en esa oración. Y si tú la quieres hacer en esta mañana, queremos invitarte antes de que salgas por esa puerta, porque el minuto siguiente es incierto. Después que partas de este mundo, sin Cristo no hay oportunidad para salvación. La Biblia dice en Hebreos que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de eso el juicio inmediatamente. No hay oportunidad, no hay rezos, no hay oraciones que valgan. La oración que vale es la que tú puedas hacer ahora humillado delante de Él, en oración, y Él no te rechazará. Y mira la última escena con lo que voy a ir terminando. O supongan que a uno de ustedes que es padre, su hijo le pide pan, ¿acaso le dará una piedra? ¿O le pide un pescado? ¿Acaso le dará una serpiente? ¿En lugar del pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, acaso le dará un escorpión? Pues si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más su Padre Celestial dará al Espíritu Santo a los que se lo pidan. Mis hermanos, nuestro Padre amado es un Padre generoso y bondadoso, y Cristo nos invita con seguridad a orar a Él, quien está dispuesto a darnos no solamente el pan, no solamente el sustento, la parte espiritual, no solamente ayudarnos con nuestras emociones, no solamente en cualquier necesidad que tú le presentes. Él está dispuesto a darte lo mejor de Él, su espíritu en ti y en mí, su misma persona en ti y en mí. Es que tú puedes entender eso. La tercera persona de la Trinidad morando en ti. No tenemos todo el tiempo para analizar eso. Eso es más profundo de lo que nosotros ahora podamos entender. Y ese Espíritu Santo en nosotros nos lleva a nuestra vida desde nuestra salvación. Viene para ayudarnos en nuestra debilidad a depender del Padre y alinear nuestros corazones a su voluntad. Y yo, justamente cerrando el sermón ahora, te propongo que hagamos algo. Hemos hablado de que, ¿cuál es el tema que hemos hablado hoy? La oración. Vamos a practicarlo ahora. ¿Tienes a alguien a tu lado con quien tú puedes orar? Lo que Dios te ha hablado en esta mañana, en primer lugar, acerca de por qué razón debemos orar, porque la oración nos ayuda a vivir y a perseverar en dependencia de Él. Y la oración también, porque la oración también alinea nuestros corazones a la voluntad de Dios. Si el Señor te ha hablado en esta mañana por su palabra a esa situación de tu vida, en tu relación con Él, vamos a orar ahora. De manera personal, donde estás, allí con el que está a tu lado, acércate al Señor con la confianza que tienes ahora en tu Padre y trae tu corazón delante de Él en oración. Luego yo le voy a pedir a los músicos que pasen aquí, por favor, a guiarnos para orar. Vamos a orar. Inclina tu rostro y ora con la persona que está a tu lado. Al final yo voy a cerrar en oración. Amado Dios, gracias, Padre. Padre bueno.